En Cotahuasi, profesor, el río Coña era importante porque daba su naciente al cañón más profundo del mundo, que es el cañón de Cotahuasi, ¿no, profesor? Entonces, ahí tenemos 4 cuencas importantes. Bueno, en Moquegua, profesor, solamente los More, porque era el más contaminado, producto de relaves mineros. En Tacna, profesor, teníamos el Ocumba, el Sama y el Caplina. Bueno, el Caplina, profesor, porque es el río más meridional. Así como, profesor, el río, en este caso, Zarumilla, sí, el río Zarumilla, profesor, es el más septentrional. El más meridional, profesor, es el río Caplina. Ya es el más, profesor, austral, el que está más al sur. Ahora sí, entonces nos quedamos, profesor, aquí, en la vertiente del lago Titicaca, o del Titicaca, no vertiente del lago Titicaca. Muy bien, vamos a ir entonces, profesor, aquí, rápidamente. La vertiente, profesor, del Titicaca, ya, es una vertiente de tipo endorreica. ¿Por qué, profesor? Porque las aguas terminan desaguando en un lago, en este caso, el lago Titicaca. Ahora, como profesor, es de origen, en este caso, endorreico. ¿Dónde tiene sus nacientes? ¿Dónde nacen, profesor, esas aguas? Bueno, muy buena pregunta. Profesor, sus aguas van a nacer en la cadena occidental y la cadena oriental de los Andes. Entre esas 2 cadenas, profesor, van a hacer qué cosa? Los diferentes ríos que justamente van a dotar sus aguas al lago Titicaca, ¿ya? Pero, profesor, acá hay un nudo, muy bien, es el nudo de Vilcanota, que une la cordillera oriental y la cordillera occidental. Por lo tanto, profesor, ahí también van a hacer qué cosa? Algunos ríos, ¿ya? ¿Qué más, profesor? Bueno, dentro del lago Titicaca, profesor, vamos a ver que su curso, en este caso, profesor, su curso también va a ser corto. Es corto, profesor. Su régimen, profesor, de estos ríos son de régimen irregular. Solamente, profesor, se activan en tiempo de lluvia. Ya en tiempo de lluvia, profesor, aumentan. El resto del año, algunos se secan. Como son, profesor, en este caso de curso corto, también no son navegables. No son navegables, igual que la vertiente del Pacífico. ¿Ya? Entonces, si no son navegables, profesor, no, en este caso no son muy caudalosos. Exacto. No son también caudalosos. ¿Qué más, profesor? Son de corta longitud, profesor, son de régimen irregular, son de cuenca endorreica, se originan, profesor, entre lo que es la cordillera occidental y la cordillera oriental. Ahora, un buen dato, profesor. A veces no le ponen cordillera, profesor, occidental, le ponen cordillera volcánica, ¿ya? Pero ustedes se recuerdan, profesor, la cordillera volcánica era el inicio de la cordillera occidental, volcánica porque pasaba en nuestro territorio. Más abajo era Barroso, por la parte de Tacna, pero acá se llama volcánica. Y la otra cordillera oriental también se llama cordillera de Carabaya, ¿ya? Y esa, profesor, ¿pasa por dónde? Pasa en este caso por el territorio de Puno. Ahora, esta vertiente del Titicaca, profesor, tiene ríos importantes como el río Ramis, el río Suche, el río Desaguadero, el río Coata y el río Ilave. ¿Ya? Algo también, profesor, importante. Esto de aquí representa el 4% del territorio nacional. 4 nomás, profesor, por ciento, sí, porque la costa, profesor, era el 22. Bueno, la vertiente del Pacífico, profesor, era el 22. Y ahorita vamos a ver en este caso cuánto representa el territorio nacional en la parte de la vertiente del Atlántico o del Amazonas. Muy bien, profesor. Entonces, ¿tiene, profesor, esos 5 ríos importantes? Sí. Otro dato importante, profesor, era justamente que las aguas del lago Titicaca son desfogadas a través de un río, que ese río, profesor, es un río efluente. Es, profesor, efluente porque desagua las aguas en otro lugar. Ya, ese río, profesor, se llama río desaguadero. Y el río desaguadero, profesor, desaguas las aguas, profesor, en el lago Popó. ¿Y eso dónde queda, profesor? En Bolivia. ¿Ya? Muy bien, profesor. Entonces ya sabemos las características de la vertiente del Titicaca. Muy bien. Ahora, profesor, ¿dónde se gasta la mayor cantidad de agua en esta zona, en esta vertiente? Bueno, en la zona agrícola se gasta la mayor cantidad. En la población, profesor, el 17% y en lo que es el ganado, el 22, bueno, el 2,2%. Se gasta justamente, profesor, toda la cantidad de agua. Muy bien. Entonces, veamos algunos de los ríos importantes. El río Suches, profesor. Este río Suches, profesor, es importante porque delimita ¿qué cosa? Delimita 2 países, Bolivia y Perú. O sea, profesor, en este caso es un río fronterizo. ¿Dónde nace, profesor? Nace en una laguna del mismo nombre, que se llama Suches, ¿ya? Y, profesor, termina desembocando por el lado de Bolivia hacia el lago Titicaca, ¿ya? ¿Qué más, profesor? Bueno, nada más del río Suches, su importancia, que es el río fronterizo entre Perú y Bolivia. En el río Ramis, profesor, aquí sí el río Ramis es muy importante, profesor. ¿Por qué? Es el río principal y, profesor, y es el río más largo que dota sus aguas hacia el lago Titicaca.
¿ya? Y profesor, ¿cómo nace este río? Este río nace, profesor, de la confluencia de dos ríos, Azángaro y también Ayaví, ¿ya? Azángaro y Ayaví. Ahora, ¿qué dato más importante, profesor, tenemos de este río Ramis? Bueno, este río Ramis, profesor, es también el único navegable. Pequeñas embarcaciones, profesor, pueden en este caso navegar en el río Ramis en el lago Titicaca. ¿Qué más, profesor? Bueno, nada más. Ahora pasemos al siguiente río, que es el río Ilave. El río Ilave, profesor, es el de menor curso y el menos caudaloso. Ya es el menos, profesor, caudaloso. ¿Qué más, profesor? Bueno, está en este caso originado en la cordillera occidental de la cadena de los Andes del sector sur. Luego, tenemos, profesor, el río Desaguadero. El río Desaguadero, ya dijimos, profesor, su importancia. Es el único efluente, ¿ya? Efluente era qué cosa? Cuando, profesor, las aguas de un río principal o de un lago principal se van hacia desembocar hacia otro lado, ¿ya? Eso de ahí, profesor, es efluente, sí. Y el desaguadero cumple esa función. ¿Qué más, profesor? Bueno, nada más. Solamente, profesor, son esas características, sí. Ahora, algo muy importante. El río Coata, ya que no está en las diapositivas, profesor, es importante en relación a qué. El río Coata es el río, profesor, que va a pasar por la ciudad más poblada de Puno, que pasa, profesor, por la ciudad de Juliaca, o por el que esto queda, profesor, en la provincia de San Román, ¿ya? La ciudad de Juliaca, por ahí pasa, profesor, el río Coata. Muy bien. ¿Qué más, profesor? Tenemos las vertientes del Amazonas. Pasemos, profesor, al Amazonas. ¿Qué pasa, profesor, en la vertiente del Amazonas, o también llamado, profesor, vertiente atlántica? ¿Ya? Atlántica. ¿Qué sucede, profesor, ahí? Bueno, vamos a ver algunas características. Si esta, profesor, si la vertiente del Pacífico nacía en la cordillera occidental, que es la parte más alta de la cordillera de los Andes, esta, profesor, va a nacer en la otra cordillera, que en este caso sería, profesor, la cordillera oriental. O sea, profesor, ¿en la cordillera oriental tiene sus nacientes todos estos ríos? Sí, en la cordillera oriental. Pero a eso le sumamos dos puntos, profesor. No solamente la cordillera oriental, sino también nace en el nudo de aquí abajito, en el nudo de Cerro de Pasco y en el nudo de Vilca Nota. Ahí, profesor, también nace sus, en este caso, sus principales ríos hacia la vertiente del Atlántico. Sí, ahí nace en la vertiente, en este caso, en esos tres puntos, cordillera oriental, nudo de Pasco y nudo de Vilca Nota. Como podemos ver en el mapa, profesor, en este caso, profesor, los ríos parecen muy largos, muy bien. Entonces, estos ríos, profesor, son de gran longitud, ¿ya? Son de gran longitud. Ahora, como son de gran longitud, profesor, también son en este caso de régimen regular. A diferencia de los otros dos, profesor, que son irregular en el Pacífico y en el Titicaca, este es regular. ¿Por qué, profesor? Porque durante todo el año discurre en su caudal una misma cantidad o una cantidad no muy baja, profesor, de agua que se va a vertir, profesor, en el río Amazonas. Por eso, profesor, es de régimen regular. Muy aparte, profesor, porque aquí teníamos qué cosa, la faja subandina, que, profesor, era la zona más lluviosa. Aquí se produce, profesor, la mayor cantidad de lluvia, por lo tanto, profesor, se alimenta justamente de eso los ríos que están en este lugar, profesor, en esta vertiente del Amazonas. Entonces, son de régimen regular. Si son de régimen regular, profesor, son en este caso caudalosos. Si son caudalosos de régimen regular, son navegables. Entonces, profesor, los únicos o la única vertiente, profesor, navegable en toda su integridad es la vertiente del Amazonas. Vertiente, profesor, del Amazonas. Como aquí encontramos, profesor, la mayor cantidad de cuencas, 84 cuencas, profesor, entonces decimos que esta cuenca es la más grande y constituye la de mayor reservas acuíferas, ¿ya? Reservas acuíferas. Por acá discurre, profesor, la mayor cantidad de agua. De aquí, profesor, solamente nosotros utilizamos el 10%. El 90%, profesor, termina yéndose ¿a dónde? Al océano Atlántico. Ya termina yéndose, profesor, al océano Atlántico. ¿Qué tipo, profesor, de cuenca es esta? Si es que desfoga, profesor, sus aguas en el Atlántico. ¿Exo, endo o arreico? Cri, 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 cri. Muy bien, es como la ex, dice, exorreico. Ya, muy bien, Junior, muy bien. En este caso, profesor, es exorreico. ¿Ya? Aquí también, profesor, ¿se desperdicia el agua? Sí. ¿Dónde, profesor, se consume más el agua? Bueno, se consume más en el sector agrícola. Segundo lugar, profesor, en la población. Y en tercer lugar, profesor, en la parte pecuaria o la crianza de, en este caso, de profesor de ganado. ¿Ya? Ahí, profesor, en este caso, se va toda la mayor cantidad de agua. Y además, profesor,
ocupa el 74% del territorio nacional. Esta parte, profesor, de la vertiente del Amazonas es la que ocupa el mayor porcentaje, profesor, de ese territorio que nosotros tenemos. El Titicaca, profesor, solo era el 4%, 22% era la vertiente del Pacífico. Con eso, profesor, se completa el 100%. Muy bien. Ahora sí, veamos, profesor. ¿Hay algunos ríos, profesor, importantes en lo que es la vertiente en este caso del Amazonas? Sí, ¿ya? Y vamos a empezar, profesor, por el río más remoto. El río más remoto quiere decir, profesor, que este es el río principal donde justamente, profesor, más o menos va a ser la naciente del río Amazonas. Vamos a ir, profesor, por el río Apurímac, ¿ya? El río Apurímac. El río Apurímac, profesor, es en este caso el río más remoto de la vertiente del Amazonas. Ahora, muy bien. El Amazonas, profesor, vamos a tener en consideración dónde nace. El Amazonas, profesor, nace en la cordillera de Chila, en el departamento, profesor, de Arequipa. Exactamente, profesor, ¿dónde? En el nevado de Mismi y de Quehuiza. Ahí, profesor, nace el río Amazonas, sí. Pero, profesor, ahí no se llama río Amazonas, claro. Pero la vertiente, profesor, se inicia en esos nevados, en la cordillera de Chila, en el nevado de Quehuiza y el Mismi. Ahí, profesor, se inicia, profesor, el Amazonas, sí. Pero vamos a ir viendo, ¿ya? Primero, profesor, estos ríos pues van a ir discurriendo justamente y van a formar otro tipo de ríos, como el Carhuazanca, el Yoqueta, profesor, el río en este caso Monigote. Son ríos, profesor, que se van formando, pero, profesor, este río Monigote, al llegar justamente a esta parte, ¿ya? A esta parte, profesor, va a dar naciente al río Apu Lima. Y ese, profesor, es el río más remoto, ¿ya? ¿Por qué, profesor, más remoto? Porque acá vamos a ver que va a empezar a confluir mayor cantidad de agua. Muy bien, este río Apurímac, profesor, va a viajar. Viaja, profesor. Viaja, profesor, por aquí, Apurímac. Y se va a encontrar, profesor, por el otro lado, por la vertiente, profesor, occidental, con el río Mantaro. Ya con el río Mantaro, profesor, se encuentran. Tienen, profesor, aquí un encuentro de ríos. Ahora, este río Apurímac con este río Mantaro, profesor, va a dar consigo a la naciente del río Ene, ¿ya? O sea, profesor, el río Ene nace a razón de la confluencia de esos dos ríos, sí. El río Ene nace a confluencia de esos dos ríos. Ya, profesor, pero qué importancia tiene el río Mantaro? Si el río Apurímac era el río más remoto, el Mantaro, ¿qué de importante, profesor, tiene? Bueno, en este caso, profesor, el río Mantaro es el más contaminado de la vertiente del Atlántico, ¿ya? Profesor, y es el río, profesor, que tiene en este caso mayor producción hidroeléctrica. Aparte, profesor, que forma el pongo del Mantaro. ¿Ya? ¿Esos son características, profesor, del río Mantaro? Sí. Ya, muy bien, profesor. Entonces, este río Mantaro, que es el río más contaminado, es el río, profesor, con mayor producción hidroeléctrica, se junta con el río Apurímac. Muy bien. Y nace, profesor, ¿quién? Nace el río Ene. ¿Ya? El río Ene, profesor, nace justamente ahí, en el departamento de Junín. Este río Ene, profesor, va a cursar, va a ir más arriba. En nuestro mapa, profesor, estamos yendo para arriba, ¿ya? Pero en este caso, profesor, sería ¿qué cosa? Bajadas. Esto de aquí sería bajadas. Pero, profesor, esto viaja y va a encontrarse, profesor, con el río, en este caso, Tambo, ¿ya? Bueno, no con el río Tambo, sino con el río Perené. Se encuentra, profesor, con el río Perené. Y con el río Perene, profesor, va a dar consigo ¿qué cosa? La naciente del río Tambo, ¿ya? El río Tambo, profesor, nace de la confluencia del río, en este caso, Ene y Perene. De ahí, profesor, se llama río Tambo. Muy bien, este río Tambo, profesor, sigue viajando y se va a encontrar con el río Urubamba. Este río Urubamba, profesor, es importante porque es el que irriga, en este caso, el Valle de los Incas, ¿ya? El Valle de los Incas en el Cusco. Muy bien, entonces el río Tambo, profesor, se junta con el río, en este caso, con el río Urubamba y dan consigo, profesor, al naciente de qué? Del río Ucayali, ¿ya? El río Ucayali, profesor, se junta gracias a la confluencia del río Tambo y el río Urubamba. Y es considerado, profesor, el río más extenso, ¿ya? El río más extenso, profesor, de la vertiente del Amazonas o del Pacífico, ¿ya? Río más extenso, profesor, del Perú. Muy bien. Pero, profesor, ¿el más extenso no es el Amazonas? Sí, pero del Amazonas no solamente es del Perú, profesor. El Amazonas, profesor, es de toda la vertiente y, profesor, de toda Sudamérica y de toda América. Y también del mundo, ¿ya? Muy bien, profesor. Pero dentro, profesor, del Perú es el río más extenso, el río Ucayali. ¿Qué más, profesor? Bueno, este río Ucayali, profesor, ¿ya? Va en este caso también nutrirse de las aguas del río Guayaga, ¿ya? El río Guayaga.
Pero este río Ucayali se va a juntar con este río llamado Marañón, ¿ya? Con el río Marañón. La confluencia del río Ucayali y del río Marañón da consigo, profesor, a la naciente de qué río? A la naciente del río Amazonas, ¿ya? Y eso, profesor, varias veces se ha preguntado, ¿no? En este caso, ¿bajo la confluencia de qué ríos nace el río Amazonas? Ucayali y Marañón, ¿ya? Ahora, el Marañón, profesor, tiene características propias. Es el río que más departamentos cruza, por eso es el río, profesor, más interdepartamental, más de 5 departamentos. Es el río, profesor, que forma mayor cantidad de pongos. ¿Se recuerdan que eran los pongos, no? Los pongos, profesor, eran esas rupturas en la cordillera, en este caso oriental, occidental, en las zonas más bajas, profesor, de la cordillera. Por ahí discurría, ¿qué cosa? Discurría el agua. Entonces, este río, profesor, es el que forma mayor cantidad de pongos. Y sobre todo, profesor, posee pues mayor potencial para las hidroeléctricas. Muy bien, profesor. Entonces, si se juntan el río Marañón y el río Ucayali, ¿nace el río Amazonas? Sí. ¿Y eso, profesor, dónde va a surgir o dónde justamente nace? Bueno, eso va a influir en esta zona, profesor, llamado Nauta. En Nauta, profesor, se juntan estos dos ríos, ¿ya? Y de ahí nace el río Amazonas. Y el río Amazonas, profesor, es el más extenso, es el más caudaloso, es el que más cuencas tiene en el Perú y el mundo. Y sobre todo, profesor, configura una red fluvial navegable, ¿ya? Entonces, profesor, ahí justamente radica la importancia del río Amazonas. Y el río Amazonas, profesor, no desemboca en nuestro territorio, desemboca en el territorio de Brasil, en el Océano Atlántico, ¿ya? En el Océano Atlántico. Muy bien, profesor. Entonces, vamos a repasar, ¿ya? Vamos a ir repasando. Ya hemos hecho, profesor, las tres vertientes. En este caso, Pacífico, Titicaca, Atlántico o Amazonas. En total, profesor, teníamos 159 cuencas, ¿ya? 159 cuencas. Muy bien. Vamos a ir viendo, profesor. En el Pacífico, ¿cuántos ríos encontrábamos? Cricri, cricri. ¿Están ahí? Están muy activos, jóvenes. Ya, en el río, profesor, en este caso, en la vertiente del Pacífico encontrábamos ¿cuántos ríos? 62 ríos, ¿ya? En la vertiente, profesor, del Titicaca encontrábamos 13, y en la vertiente, profesor, del Amazonas o el Atlántico encontrábamos 84. ¿Qué tipo o dónde se originaban, en este caso, los ríos de la vertiente del Pacífico? ¿En qué parte, profesor, se originaban? Muy bien, profesor, en la cordillera occidental. Cordillera occidental. Muy bien. ¿Y las vertientes, profesor, en este caso del Amazonas, dónde se originaban? Muy bien, en la cordillera oriental, pero le sumábamos ¿qué cosa? El nudo de Pasco y el nudo de Vilca, nota que de esos tres lugares, profesor, nacen los principales ríos del Amazonas. Y en la vertiente, profesor, del Titicaca, ¿de dónde nacían sus ríos? Muy bien, Juan, muy bien, ¿no? Muy bien, Junior, muy bien, Jocelyn. Ya, en este caso, profesor, los del Titicaca nacían en la vertiente del bueno, no en la vertiente, nacían, profesor, en la parte de lo que es la cordillera occidental y la cordillera oriental y el nudo de, en este caso, profesor de Vilca, Nota. Ahí, profesor, nacen sus ríos. Muy bien. ¿Qué régimen tenían, profesor, los ríos de la vertiente del Pacífico? ¿Regular, irregular? Irregular. Muy bien, profesor, tenían irregular. ¿El Titicaca, régimen? Irregular. Muy bien, irregular. ¿Y el Amazonas o el Regular. Atlántico? Regular, ¿no es cierto? Regular. Única regular, profesor, era la vertiente del Amazonas. Ahora, muy bien, tipos de cuenca. En la vertiente del Pacífico, exo, endo, arreico. Exorrey. Exorreico. Exo, al igual que el Amazonas. Y en lo del Titicaca, profesor, ¿qué sucedía? ¿Qué tipo de cuenca era? Endorrey. Muy bien, Endorreico. endorreico. Ya endorreico, profesor, porque desaguaba sus aguas en el lago. Ahora, ¿qué tipo, profesor, de recorrido tiene cada uno de estos? Largo, extenso o, bueno, en este caso, profesor, extenso o corto. En la vertiente del Pacífico, profesor, su recorrido, corto o, en este caso, corto o extenso. Corto. Corto. Corto, profesor. Muy bien, profesor. En la parte del Titicaca, Corto. muy bien, corto. Y en el Amazonas, Extenso. 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 ¿Ya ven? Entonces,
Profesor, nosotros estamos viendo que el recorrido, profesor, son distintos, en este caso, en los tres tipos de vertiente. Corto, corto, profesor, y extenso en el Amazonas. Navegables. ¿Cuál es el único navegable? El Tumbes. No, el del Tumbes, profesor, dijimos que en la vertiente del Pacífico es el único río navegable, pero toda la vertiente del Pacífico, profesor, es no navegable. La del Titicaca también es no navegable. ¿Hay excepciones, profesor? Sí, solamente determinados ríos, pero la única vertiente navegable era la vertiente del Amazonas o del Atlántico, ¿ya? No nos olvidemos, profesor. No, leamos en este caso, profesor, también bien la pregunta, ¿ya? Porque, profesor, la vertiente del Pacífico es no navegable, pero hay una excepción, profesor, el río Tumbes. Y el río Tumbes, profesor, ¿por qué era navegable? Porque ese río, profesor, no nace en nuestra cordillera occidental, nace en la cordillera ecuatorial. Y en la cordillera ecuatorial, profesor, por eso es que se alimentaba de agua, de gran cantidad de volumen de agua. Por eso es que es el único navegable en la vertiente, profesor, del Pacífico. ¿Ya? Y lo mismo, profesor, en el Titicaca. El río Ramis era el único navegable, ¿ya? El único navegable, profesor. Pero toda la vertiente es no navegable. Solamente hay algunas excepciones. Muy bien, profesor. Entonces pasemos, profesor, a la siguiente parte. ¿Cuál es, profesor, la importancia de las cuencas? Bueno, la importancia de las cuencas, profesor, son cuatro. Lo primero, profesor, que contiene qué cosa? Componente esencial para los seres vivos, ¿ya? Es un componente esencial, porque a través de esas cuencas, profesor, discurre el elemento vital llamado agua. Y esta agua, profesor, sirve para todos los seres vivos, su alimentación, para las actividades antrópicas del hombre, caso de la ganadería, caso de la agricultura, caso de la industria, caso de la minería. ¿Qué más, profesor? Es en este caso el recurso natural que mayor impacto genera en el hombre, ¿ya? Mayor impacto, profesor. ¿Por qué? Porque va a determinar, profesor, los diferentes tipos de suelos, porque, profesor, en este caso, ese elemento vital sirve para la vida, porque discurre acá, profesor, en los ríos discurre el agua, que es el elemento vital. Luego, hace posible, profesor, que la flora digiera los nutrientes del suelo. Y también, profesor, es muy importante porque en este caso, la Organización de las Naciones Unidas, a través, profesor, de la parte, profesor, de la Organización de la Agricultura y los Alimentos, en este caso, profesor, de la FAO, nos da una consideración, profesor, que estas cuencas tienen que ser delimitadas y preservadas. ¿Por qué, profesor? Porque en este caso es una fuente esencial para los seres vivos. Por eso, profesor, la FAO nos dice que delimitemos y preservemos las cuencas hidrográficas. Muy bien, profesor. Entonces, en estas cuencas dijimos que es un gran potencial. ¿Para qué? Para, profesor, poder construir las centrales hidroeléctricas y aprovechar la energía que justamente discurre en nuestros lugares, ¿ya? Ahora, muy bien, profesor. Dijimos que la vertiente del Pacífico y la del Amazonas eran las vertientes que, profesor, justamente sus aguas podían, profesor, ayudar justamente o tenían mayor potencial hidroeléctrico. Muy bien. La central hidroeléctrica más importante, profesor, que tenemos en nuestro país y la que otorga el 30% de energía a nivel nacional es esta, la del río Mantaro. Se llama, profesor, Santiago Antunes de Mayolo, queda en Huancavelica, ¿ya? Esta central hidroeléctrica, profesor, es la más importante del país. Otras centrales hidroeléctricas, profesor, importantes, bueno, tenemos la de Huinco, que queda, profesor, en Lima. En este caso, profesor, esta utiliza pues las aguas del río Santa Eulalia. Y el río Santa Eulalia era el río, profesor, que provenía del departamento de Ancash, que es el más caudaloso. En Arequipa, profesor, la central hidroeléctrica de Charcani Quinto. Charcani Quinto, profesor, ¿cómo nace? Bueno, nace porque capta las aguas de la represa de Aguada Blanca, ¿ya? Y es la principal central hidroeléctrica para nuestra región. Central hidroeléctrica, profesor, del Cañón del Pato, en este caso ubicado, profesor, en la intersección del río Santa y Quitaraxa en Ancash, ¿ya? Esta central hidroeléctrica, profesor, también es importante. Dota de electricidad, profesor, a la parte de Lima y a la parte norte del país. Central hidroeléctrica de Machu Picchu, bueno, ubicada, profesor, en el Cusco, en Urubamba. Utiliza en este caso las aguas del río Vilca, Nota. Son algunas, profesor, de las centrales hidroeléctricas más importantes que tenemos en el territorio nacional. No nos olvidemos, Charcani Quinto en Arequipa, sus aguas, profesor, en este caso son captadas de Aguada Blanca. Y, profesor, también en este caso la central hidroeléctrica del río Mantaro, que es la central hidroeléctrica más grande del país, ¿ya? Bueno, igual que los suelos, profesor, las cuencas también tienen un problema. El problema, profesor, radica en su contaminación y en su manejo, ¿ya? Ahora, profesor, ¿qué pasa, profesor, con estas cuencas? Lastimosamente, en el Perú no aprovechamos, profesor, estas cuencas. ¿Por qué, profesor? Porque no tenemos una planificación integral, ¿ya? ¿Cómo deberíamos, profesor, aprovechar estas cuencas? Bueno, deberíamos aprovechar, profesor, para las distintas actividades antrópicas del hombre: agricultura, minería, industria, consumo humano, centrales hidroeléctricas o mayor cantidad de represas.
¿ya? Pero, profesor, eso no sucede, y lo hemos visto, profesor, en la cantidad de agua que desperdiciamos. Hay una gran cantidad de agua, profesor, que no la llegamos a utilizar y simplemente se va a ir al océano Atlántico y al océano Pacífico. Ahora, dentro de estas cuencas, profesor, también dijimos que es importante proyectarnos, profesor, en este caso, en proyectos trasvases. Estos proyectos, profesor, trasvases son aquellos que nos van a dotar de irrigación en los lugares más importantes de nuestra costa peruana. Tenemos proyectos como Chinecas, Chavimochic, Olmos y Majes Siguas 2, quienes pueden, profesor, permitir el desarrollo de todas estas regiones. ¿Ya? En el norte, Chavimochic, Chinecas y Olmos son los principales proyectos. En la región sur, profesor, el Maje Siguas 2 es, profesor, el que justamente va a repercutir más si es que por A o B, profesor, se diera. Muy bien. ¿Qué más, profesor? Bueno, tenemos, profesor, esos problemas ambientales. Tenemos que decir que el mayor consumo de agua, profesor, hemos visto que en las tres vertientes es para el uso agrícola. Por eso, profesor, el 85,74% se va justamente para la agricultura, ¿ya? Y, profesor, estos ríos también, profesor, están siendo contaminados. Y son contaminados, profesor, en gran porcentaje por los desagües domésticos. El 64%, profesor, en este caso, tiene desagüe de aguas servidas, aguas de desagües domésticos. ¿Tienen, profesor, otro tipo de contaminación? Sí. Aparte de las aguas, profesor, desagües domésticos, se contamina por efluentes mineros, se contamina, profesor, también por desagües industriales y desagües pesqueros, ¿ya? Esos contaminantes, profesor, también son muy importantes. ¿Por qué? Porque terminan, profesor, en este caso, deteriorando las cuencas principales de nuestro territorio, ¿ya? Muy bien, profesor. ¿Qué más tenemos, profesor, aquí? Bueno, tenemos en este caso, profesor, ¿por qué sucede ese tipo de problemática ambiental? ¿Ya? ¿Por qué, profesor, sucede? Lo primero, profesor, es que hay causas que contaminan, profesor, los ríos. La principal, profesor, son las descargas domésticas de aguas servidas. La segunda, profesor, son los relaves mineros, donde, profesor, en este caso se relavan los distintos tipos de metales, sí, como el cobre, el plomo, el zinc, el fierro, todos ellos, profesor, terminan en este caso, ¿qué? Terminan, profesor, en este caso, causando, pues, en este caso, por eso la introducción de estos tipos de minerales que causa deterioro en las cuencas. Luego también, profesor, los efluentes petroleros, el uso de los biocidas y los pesticidas en la agrícola. Entonces, son cuatro las principales causas. ¿Y qué consecuencias traen consigo, profesor, estas causas? Bueno, trae en este caso, profesor, lo primero, alteraciones en el agua. El agua, profesor, muchas veces ya no es para el consumo humano. Cambia el pH, o sea, profesor, cambia la acidez y disminuye en este caso la velocidad de infiltración y oxigenación en las capas superficiales. Luego, profesor, desaparece la fauna hidrobiológica de los ríos. Un río que está contaminado es muy fácil, profesor, de perder ¿qué cosa? De perder fauna hidrobiológica. Un claro ejemplo, profesor, el camarón. El camarón, profesor, que nosotros tenemos aquí en el río Majes, en Cámara, profesor, también lo tenían en el río, en este caso, o en la parte del río Locumba, ¿ya? Pero profesor, por el tema de los relaves mineros, este profesor crustáceo, este profesor, esta fauna hidrobiológica desapareció, ¿ya? Desapareció. Entonces, profesor, trae consigo estas tres tipos de consecuencias: desaparición de fauna, cambio del pH, alteración de la calidad del agua en los suelos. ¿Qué más, profesor? Bueno, tenemos en este caso importancia del manejo de las cuencas. ¿Por qué, profesor, es importante en este caso un buen manejo y gestión de las cuencas? Bueno, profesor, un buen manejo nos va a ayudar a muchas cosas. Primero, profesor, a tener en este caso un desarrollo sostenible, ¿ya? Sobre todo, profesor, porque a través de este buen manejo de las cuencas, nosotros podemos proteger las fuentes de agua. Y si protegemos, profesor, las fuentes de agua, va a tener repercusiones. Por ejemplo, profesor, disminuye la erosión. La erosión, profesor, de los suelos. Regula en este caso los caudales. Hace que los caudales de los ríos, profesor, estén en este caso llenos todo el año. Tiene, profesor, una mayor estabilidad en los suelos, mantiene los ecosistemas, en este caso, profesor, equilibrados, tiene servicios ambientales, hay belleza natural y, profesor, también fomenta el turismo, ¿ya? Fomenta el turismo. Ahora, es muy importante, profesor, ver de que las cuencas hidrográficas nacen justamente ¿dónde? En los llamados glaciares y nevados, ¿ya? En los glaciares y nevados, profesor, ahí nacen justamente estas cuencas y traen consigo, profesor, todas estas bondades. Ahora, muy bien, vamos a pasar, profesor, en este caso a ver algunos de los ríos más contaminados, ¿ya?
Profesor, pero usted nos ha dicho algunos ríos contaminados. Sí, hay algunos ríos contaminados como el Rima, como el Osmore, pero en nuestro libro, en nuestro compendio, profesor, nos dan además de ellos otros, profesor, ríos que también, profesor, son importantes y que hoy en día están afectados por el tema de la contaminación, ¿ya? En los ríos, profesor, del Atlántico, por ejemplo, tenemos el río Braen, Marañón, Madre de Dios, Yuca, Yali, ¿ya? Braen quiere decir, profesor, valle entre los ríos de la Purima, Gené y el Mantaro. Tenemos, profesor, este río. Muy bien. Profesor, cuando yo escucho del Braen, me suena, pues, profesor, a narcotráfico, me suena, profesor, a narcos, me suena a droga. Muy bien. ¿Qué agente los contamina? Residuos del narcotráfico, plomo, cadmio, profesor, algunos hidrocarburos que se vierten justamente a los ríos para producir, pues, la llamada coca, ¿no? La llamada coca, bueno, no coca, sino cocaína, ¿no? ¿Qué más, profesor? Bueno, el río Marañón. El río Marañón, profesor, está ubicado en parte de la selva. Por lo tanto, profesor, su principal agente contaminante es el derrame de petróleo, porque por aquí, profesor, pasan las tuberías que justamente extraen petróleo de estas zonas. Entonces, profesor, este está contaminado por los derrames de petróleo. En Madre de Dios, profesor, sabemos que hay minería informal. Por lo tanto, su principal contaminante es esa minería por los relaves del mercurio, las alteraciones, profesor, del curso de los ríos. Por esos motivos, profesor, son en este caso contaminados. Ucayali, profesor, es una de las ciudades más pobladas en cuanto, profesor, nuestra selva. Por lo tanto, su agente contaminante, las aguas servidas. ¿Vertidas por quién? Por la población. ¿Ya? Muy bien, profesor. Entonces, más o menos ya sabemos, profesor, cuáles son los agentes contaminantes de estos ríos. ¿Ya? Ahora, muy bien. Los efectos, profesor, en este caso van a ser casi los mismos. En todos estos va a haber deterioro de qué? De la calidad del agua, porque el agua, profesor, está contaminada por diferentes compuestos, pero está contaminado. Si está contaminado, profesor, hay una carencia justamente del agua para el consumo humano. Y si es que lo consumen, se enferman. Entonces, profesor, hay justamente otro efecto que es ese. ¿Qué más, profesor? Contaminan algunas ciudades, algunos suelos, en su mayoría. Esos son los efectos, profesor, que traen consigo estos ríos más contaminados, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más, profesor? Bueno, esos son los ríos de la vertiente del Atlántico, más contaminados. Ahora, profesor, los ríos, en este caso, de la vertiente del lago Titicaca. ¿Cuáles son, profesor, los más contaminados? Suches, Ramis y Coata, ¿ya? Suches, profesor, y Ramis. En estos dos lugares, profesor, hay minería informal. Agente contaminante, esa minería. A través del relave, como el aluminio, el arsénico, el hierro, el cobre, el cianuro, el mercurio, son algunos, profesor, de esos metales que se vierten a los ríos. En el Coata, sin en cambio, profesor, que dijimos que pasa por dónde? Por la ciudad de Juliaca. Es el río, profesor, que abastece a la ciudad más poblada del Puno. Por lo tanto, profesor, ahí su agente contaminante van a ser las aguas servidas, la basura que bota quién, profesor, que botan las personas de esa ciudad, ¿ya? Por eso, profesor, son los tres en este caso más contaminados. ¿Qué más, profesor? Tienen en este caso algunos efectos. Bueno, los efectos son los mismos. Afectan cultivos, afecta la ganadería, profesor, afecta en este caso, profesor, el consumo del agua en algunos distritos como es el caso de Huancané. Luego también, profesor, hay un efecto en cuanto también a la muerte de flora y fauna en estos lugares, como el caso del río Coata, que es un efecto inmediato. Muy bien, ¿qué más, profesor? Tenemos en este caso los ríos más contaminados de la vertiente del Pacífico. Tenemos, profesor, Piura y Chira, esto en el norte, en Piura. Tenemos, profesor, Moche, La Libertad, profesor. Tenemos Ica en Ica, Chillón, Rímac, profesor, en Lima. Tenemos Chili en el Arequipa. Todos estos ríos, profesor, están ubicados en la costa del Pacífico. Muy bien, profesor. Si todos están ubicados, profesor, en la costa del Pacífico, todos estos ríos, en este caso, profesor, mm, en su mayoría, profesor, como son ríos que están pegados a la costa, van a ser los ríos más poblados, ya que donde va a haber, profesor, mayor cantidad de población. Si hay mayor cantidad, profesor, de población, los agentes contaminantes en estos lugares son las propias personas. Las propias personas, profesor, empiezan a contaminar. ¿A través de qué? De desperdiciar, profesor, o en este caso echar las aguas servidas, meter, profesor, los residuos, en este caso no orgánicos, vertir basura, profesor, a todos estos ríos, son los principales agentes, profesor, que van a contaminar estos lugares. ¿Ya? Entonces, profesor, solamente nosotros tenemos que ir resaltando, profesor, la parte
en este caso, profesor, que tienen mayor preponderancia en esos agentes contaminantes. Porque, profesor, yo no me voy a aprender, pues, profesor, son aguas hervidas. O sea, hay un común denominador, ¿no? Todos, profesor, en este caso son contaminados por aguas hervidas. En algunos casos, profesor, se le adhiere, ¿qué cosa? Los relaves mineros. En otros, profesor, en este caso se le adhiere, ¿qué cosa? Residuos industriales, pero en su mayoría siguen siendo contaminados por esos mismos agentes, ¿ya? Pero ¿en cuál nos vamos a enfocar, profesor? En el río Chili, ¿ya? El río Chili, sí, profesor, porque en este caso, profesor, el río Chili es el que pasa por nuestra ciudad. Dice que está contaminado por residuos fecales, aguas hervidas, basura, sodio, altas cantidades de grasa y demás vertimientos. Muy bien. ¿Qué trae como consecuencia, profesor, todo esos agentes contaminantes? Lo principal, profesor, trae que el sector agrícola ya va, en este caso, profesor, siendo muy seriamente muy afectado. Estas aguas del río Chili, profesor, se vierten en las zonas agrícolas y muchos de ellos, profesor, son contaminadas. Por lo tanto, profesor, debe haber qué cosa? Un tratamiento justamente de estas aguas servidas. En la actualidad, nosotros, profesor, en Arequipa tenemos dos plantas de tratamiento. Una que se llama La Enlosada y la otra, profesor, que es, en este caso se llama Escaré y son, profesor, en este caso, dos justamente plantas de tratamiento para poder tratar estas aguas servidas en nuestra región. ¿Ya? Lo demás, profesor, bueno, efectos, enfermedades, contaminación en la agricultura, en la ganadería, profesor, riesgos en la salud. Esos son sus efectos inmediatos, ¿ya? Muy bien, profesor. Entonces ya hemos visto, profesor, cuáles son las consecuencias justamente de la contaminación de las cuencas. Ahora vamos a pasar, profesor, a la parte de los glaciares y los nevados, ¿ya? Glaciares y nevados. Muy bien. Entonces, aquí vamos a descansar un ratito ya para ir estirando mm, el cuerpo y vamos a seguir, ¿ya? Profesor, las cuencas hidrográficas, profesor, dijimos que en este caso eran potenciales acuíferos. Muy bien, esos potenciales acuíferos, profesor, no solamente estaban en los ríos, sino, profesor, están en los llamados glaciares y nevados, ¿ya? Los glaciares y nevados. Profesor, nosotros tenemos glaciares, sí, de tipo tropical, porque pues yo he escuchado que los glaciares, profesor, en este caso solamente están en las partes de los polos, Polo Norte y Polo Sur, Antártica y el Ártico. Sí, eso es muy cierto. Pero los glaciares también, profesor, están considerados en las partes más altas de los territorios terrestres. En este caso, profesor, en el caso del Perú, en la cordillera de los Andes. Ahora vamos a ir, profesor, diferenciando un poco el nevado del glaciar, ¿ya? Profesor, el nevado solamente es una minoría, es una montaña cubierta de nieve. Montaña, profesor, cubierta de nieve. Ah, profesor, como lo que es el nevado del Huascarán, sí, como el nevado del Huascarán. Dijimos, profesor, que es el pico más alto de la cordillera occidental y de la cordillera de los Andes. Profesor, está cubierta de nieve, tiene un pico bicéfalo. Muy bien. ¿Eso de ahí, profesor, es un nevado? Sí, montaña cubierta de nieve y hielo. Sin en cambio, profesor, el glaciar, profesor, va a ser un área más extendida. Es un cuerpo mayor que puede albergar, profesor, quizás más picos, profesor, sí, que puede albergar quizás más picos, pero es una zona, profesor, donde hay un cuerpo de gran masa constituido por hielo. Toda esta parte, profesor, está constituido por hielo, sí. Y ese hielo acumulado, profesor, no solamente se ha dado hoy y ayer, sino se acumula, profesor, en un periodo de un año. En un año hay acumulación, profesor, de ese hielo y al final, profesor, este se almacena pues en esos llamados glaciares, ¿ya? Y esos glaciares, profesor, se ubican en las zonas más altas de nuestra cordillera. El caso de la Cordillera Blanca, ahí tenemos varios glaciares. En el caso, profesor, del nudo de Vilcanota, ahí también, profesor, tenemos otros glaciares. En el caso, profesor, de la cordillera, en este caso volcánica, también, profesor, tenemos algunos glaciares. Entonces, profesor, ya sabemos que es un nevado y que es un glaciar, ¿ya? Un nevado, profesor, solamente es un pico, una montaña cubierta de nieve y hielo. Y un glaciar, profesor, ya es un área más extendida, ¿ya? Y es un cuerpo también, profesor, constituido por hielo, pero que ese hielo, profesor, se va a acumular por bastante tiempo. Muy bien, profesor. Entonces vamos a seguir con lo que es los glaciares y los nevados, ¿ya? Los glaciares, profesor, en este caso son sistemas muy dinámicos. ¿Qué quiere decir, profesor, dinámico? Quiere decir que están en constante interacción, desde su erosión, su transporte y su sedimentación.
¿Alguien, profesor, erosiona los glaciares? Sí, alguien los erosiona. Puede ser la lluvia, el viento, el calor, profesor. ¿Cómo se transporta, profesor? A través del deslizamiento. ¿Y cómo, profesor, se sedimenta? Bueno, llega a un lugar, profesor, y empieza justamente a estar en ese lugar. Se almacena ahí. Vamos a ver, profesor, cómo justamente sucede este sistema dinámico. ¿Ya? Aquí tenemos, profesor, en este caso, un glaciar. Este glaciar, profesor, hemos dicho que está cubierto por grandes masas de hielo. Grandes masas de hielo. Esa zona donde, profesor, se acumula este hielo se llama zona de acumulación. Ahora, profesor, esta zona de acumulación muchas veces se desliza por el tema de la erosión, por el tema, profesor, del tiempo, de la fricción, de todo ello. Se desliza, profesor, se va más abajo. En esta parte de más abajo, profesor, estas masas de hielo pierden su consistencia, empiezan, profesor, a derretirse, algunos dan naciente, profesor, a los ríos, otros, profesor, el tema del agua se infiltra por la corteza terrestre y otros, profesor, simplemente se evaporan. Muy bien, esa zona donde, profesor, sucede todo eso se llama zona de ablación. Zona de acumulación, se acumula el hielo. Zona de ablación, se pierde ese hielo, ¿ya? Bajo esas dos zonas, profesor, sucede justamente este sistema dinámico de los glaciares. Muy bien, profesor. ¿Qué características tienen, profesor, estos glaciares? Bueno, tienen características propias. Lo primero, profesor, que son fuentes de reserva temporal del agua, ¿ya? Son fuentes de reserva temporal del agua. Ahí, profesor, se almacena el agua ¿en qué estado? En estado sólido, en estado sólido, ¿ya? ¿Qué más, profesor? Otra característica que, profesor, como está en estado sólido, esto hace de que haya un control justamente del discurrimiento de aguas. ¿Qué quiere decir, profesor? Que en este caso los glaciares permiten regular los caudales. ¿Por qué creen que un río, profesor, está en este caso emanando sus aguas todo el año? Porque todo el año, profesor, no llueve, ¿ah? Todo el año no llueve. Las lluvias son estacionarias. Si no sucede justamente por ese tema de los glaciares. Los glaciares empiezan, profesor, a derretirse poco a poco. Esa agua, profesor, empieza a drenar y da formación a los ríos. Y por eso, profesor, tenemos ríos con caudales regulares durante todo el año. El caso, profesor, del río Chili. El río Chili, profesor, no se seca. No se seca. Durante todo el año, profesor, está ahí, latente. Y es justamente porque sus aguas también provienen, profesor, de algún lado de la cordillera, en este caso, de los Andes. Y en la cordillera, profesor, encontramos los glaciares. ¿Qué más, profesor? Bueno, permite en este caso la acumulación de nieve a lo largo del tiempo, se almacenan ahí. Hay algunos glaciares, profesor, que se les denomina glaciares de roca. ¿Por qué, profesor, glaciares de roca? Justamente por su, ya, justamente por la consigna, profesor, de cómo está constituido. Esto de aquí, profesor, pareciera pura roca. Pero la nieve, ¿dónde está, profesor? La nieve está acumulada por debajo de la corteza, en este caso terrestre. Ahí donde está demarcado, profesor, con la zona azul, debajo de eso, profesor, está la nieve. Y esa nieve, profesor, ¿cómo sale? Sale por infiltración. Sale, profesor, por los lados de abajo, por los manantiales, por los puques o por algún lado, por un lago cercano. Por ahí, profesor, justamente salen eso. Ahora, profesor, estos glaciares son los llamados glaciares de roca. Aumentan, profesor, los flujos de agua subterránea. Ahora, profesor, los glaciares son muy sensibles al cambio climático, ¿ya? Son muy, muy sensibles. Muchas veces los agentes, profesor, contaminantes que son trasladados por el viento, llegan, profesor, a los glaciares y empiezan a perjudir su manto blanco. Profesor, ¿cómo es que lo perfuren? Ustedes saben que la nieve es blanca, es muy, muy blanca, profesor. Tiene un blanco, profesor, casi peculiar. Cuando llegan, profesor, esas partículas contaminantes, producto de la quema, de los arrojos de los contaminantes de las industrias, llegan, profesor, estos glaciares y se impregnan al hielo. ¿Qué hace, profesor, que se impregnen al hielo? Hace que justamente el hielo tenga otro color, ya no un blanco blanco, sino un blanco más o menos humo. Y al hacer, profesor, ese pequeño cambio, lo que sucede es que va a traer mayor cantidad de radiación solar. Si atrae, profesor, mayor cantidad de radiación solar, ese glaciar va a empezar a derretirse más rápido. Por eso son muy sensibles al cambio climático, ¿ya? Muy bien, profesor. Ahora, los glaciares cumplen, profesor, también una función clara dentro de la hidrografía, ¿ya? ¿Cuál es, profesor, esa función muy clara? Bueno, lo primero, ¿cómo se forman? Se forman, profesor, a través de las precipitaciones líquidas y sólidas, lluvia y nieve, ¿ya? En las partes altas. ¿Se forma, profesor, a través de ello el hielo? Sí, se forma el hielo. Este hielo discurre, profesor, discurre a través de sus zonas
¿ya? Y en este caso, profesor, va a dar justamente a su formación. Al empezarse, profesor, a derretir, da consigo la formación de ríos, da la conformación, profesor, de lagos, si está muy cerca a lo que es un glacial, da la conformación, profesor, de aguas subterráneas o de manantiales o también de puquios. Entonces, profesor, los glaciares en la hidrografía también tienen un ciclo, ¿ya? Y ese ciclo, profesor, va discurriendo y da la formación a todo justamente ese tipo de aguas que nosotros conocemos. ¿Qué más, profesor? Bueno, tenemos en este caso su utilidad. ¿Por qué, profesor, es útil en este caso los glaciares y nevados? Bueno, su utilidad radica igual que en la utilidad del agua. Sirven para las centrales hidroeléctricas, sirven, profesor, para las actividades mineras, sirven, profesor, para la agricultura, que son la utilidad, profesor, más, en este caso, más resaltante de las aguas de los glaciares. Bueno, ahora, profesor, en el Perú nosotros contamos con una gran cantidad, profesor, de glaciares. El último reporte nos dice que tenemos 2.274 glaciares. Pero profesor, más antes teníamos 3.044. Profesor, ¿estamos perdiendo glaciares? Sí, estamos perdiendo. ¿Producto de qué? De la contaminación ambiental. ¿Ya? Producto de la contaminación ambiental. Ahora, los glaciares, no vamos a olvidar, jóvenes, que en este caso son los reservorios de agua más extraordinarios que tenemos, profesor, en la corteza terrestre. Son los reservorios, profesor, de agua. Estos reservorios, profesor, hacen que justamente el agua fluya durante todo el año. ¿Qué más, profesor? Bueno, el 71% en el Perú, profesor, está constituido por glaciares. En la Cordillera Blanca, en el Nudo de Pasco, profesor, en la Cordillera Volcánica. Ahí, profesor, encontramos algunos de los principales glaciares y también nevados. Dijimos, profesor, en Ancash. En Ancash, profesor, se ubica la Cordillera Blanca. Está en el sector norte de la cordillera, en este caso de los Andes. Ahí encontramos, profesor, en este caso nevados o glaciares como el Huascarán, el Guandoy, el Santa Cruz, el Alpamayo, el Pasto Duri, las Gaviotas y el Pasto Runi. El más importante, Huascarán, el más alto, Alpamayo, el más hermoso. Todos estos, profesor, generan justamente también una economía de turismo. Como es la Cordillera Blanca, producto, profesor, de la nieve que está en estos lugares, pues es una zona bastante recurrida y turística. En Cusco, profesor, tenemos el Verónica, el Apu, el Ausúngate, el Sangantay y el Huamantay. Y en Arequipa tenemos, profesor, los conos volcánicos como el Coropuna, el Solimana y el Ampato, ¿ya? El Coropuna, profesor, es importante porque es el tercer pico más alto, en este caso de la cordillera occidental, ¿ya? El tercer pico más alto. Y se ubica, profesor, en nuestra región. Bueno, hemos dicho, profesor, que estos glaciares y nevados tienen un problema. Están en constante descongelamiento, ¿ya? Y en un descongelamiento, profesor, vertiginoso. ¿En qué departamentos, profesor, se está llevando a cabo ese descongelamiento? Departamentos como el Cusco, Arequipa, Junín, Lima y Ancash. Son, profesor, las zonas donde mayormente hay una disminución de la masa de hielo en estos lugares, ya en los lugares llamados de los glaciares. ¿Qué más, profesor? Bueno, aparte de los glaciares que hemos dicho, profesor, que son reservorios de agua muy importantes, tenemos otras fuentes hídricas, otras fuentes donde nosotros, profesor, sacamos el agua. Y esas otras fuentes, profesor, son los llamados humedales, ¿ya? Profesor, humedales, me suena como húmedo, me suena, profesor, como agua, sí. Los humedales, en este caso jóvenes, van a ser aquellas extensiones, ¿ya? Extensiones, profesor, o superficies cubiertas de agua, ¿ya? Estos humedales, profesor, funcionan como esponjas, almacenan, profesor, el agua, la corteza terrestre y las mantienen en ese lugar. Cumplen una función de filtro, profesor, porque también filtran justamente estas aguas. Sirven, profesor, de refugios para la flora y la fauna. Sirven, profesor, para las actividades turísticas, para las actividades recreativas. Además de ello, profesor, muchos de estos humedales forman parte del patrimonio paisajístico y también, profesor, del patrimonio cultural. ¿Ya? Estas zonas, profesor, albergan grandes ecosistemas. Por eso, profesor, en muchos casos son pues refugios para algunas aves que vienen en tiempos estacionarios. Ahora, los humedales no solamente quedan ahí, profesor, no solamente quedan como una superficie cubierta de agua, sino que también, en este caso, profesor, se van a ir clasificando. Hay diferentes tipos de humedales, ¿ya? Hay diferentes, profesor, tipos de humedales. Por ejemplo, profesor, ¿cómo es esa clasificación de los humedales? Los humedales, profesor, tienen una clasificación.
en relación a la Autoridad Nacional del Agua y el Medio Ambiente, ¿ya? Ahí, profesor, vamos a encontrar una estimación cartográfica de la extensión de los humedales. ¿Cómo, profesor, se conforman en la costa, en la sierra y en la selva? ¿Ya? Vamos a ir, profesor, viendo cada una de estas. Sí. Bueno, en la costa, profesor, hay lagos y hay lagunas. En la sierra, profesor, hay lagos y hay lagunas. En la selva también, profesor, hay lagos y hay lagunas. ¿Hay diferencias, profesor? Sí. Hay algunos humedales que son propios de cada región. Si los lagos y lagunas se repite, profesor, en las tres regiones, por ejemplo, si queremos hablar solamente de humedales específicos, profesor, en la costa, los manglares es uno de ellos, las albúferas, los deltas, los oasis y los pantanos, profesor, son propios de la costa. En la sierra, profesor, los bofedales, los manantiales, los puquios son propios de este lugar. Y en la selva, profesor, bueno, tenemos, profesor, los pantanos amazónicos, las tahuampas y las sabanas inundables, ¿ya? Ya, profesor. ¿Y vamos a trabajar, profesor, todos estos tipos de humedales? No, solamente vamos a trabajar algunos, ¿ya? Los más importantes. El primer tipo de humedal que vamos a trabajar, profesor, es el llamado lago, ¿ya? Profesor, ¿qué es un lago? Un lago simplemente, profesor, va a ser una parte cóncava hundida de la tierra cubierta de agua dulce, ¿ya? Entonces, profesor, es una zona cóncava terrestre que va a estar cubierta de agua dulce. ¿Eso de ahí, profesor, es un lago? Sí, eso es un lago. Ahora, los lagos como están cubiertos, profesor, por agua dulce, y son, profesor, en este caso, en zonas pues cóncavas o ahondadas del terreno, tienen un tipo de origen. O sea, los lagos no se forman, profesor, así porque así, sino tienen diferentes tipos de formación. ¿Cómo se forman, profesor? Algunos se forman a través de los ríos. Ese tipo de formación del lago es de tipo aluvial. Hay otros, profesor, que se forman a través de los glaciares. Muy bien. O sea, a través, profesor, de la erosión de los movimientos glaciares, sí. En la cabecera de estos glaciares, profesor, muchas veces encontramos gran cantidad de lagos. Hay otros de tipos, profesor, de origen tectónico. En este caso, profesor, generados por los movimientos tectónicos de la Tierra, los movimientos orogénicos. También se forman, profesor, por ello. Y hay otros, profesor, que son en este caso de tipo caldera, que en este caso, profesor, pues están conformados a través de los cráteres y del vulcanismo, ¿ya? Entonces, profesor, ¿así se forman los lagos? Sí, de esas cuatro maneras. Y dijimos que un lago, profesor, no es más que una zona cóncava, una zona hundida de la corteza terrestre, cubierta por una gran cantidad de masa de agua dulce. Ojo, agua dulce. ¿Qué más, profesor? Bueno, en el Perú, profesor, tenemos importantes lagos. El más importante, el que tú, ustedes y yo conocemos, el lago Titicaca, que queda, profesor, en la meseta del Collao, en la región de Puno. ¿Por qué, profesor, es importante este lago? Es el más grande, ya, es el más grande del Perú y del mundo. Además de ello, profesor, es el lago más alto navegable del mundo. Ya, son entonces, profesor, algunas características propias de este lago. Este lago, profesor, por ser justamente albergador de algún tipo de ecosistemas, tiene una flora y una fauna peculiar. Dentro de su fauna, profesor, encontramos la rana gigante, que es propia, profesor, en este caso del lago Titicaca. La rana gigante, profesor, como su mismo nombre lo dice, es una rana de gran tamaño, ¿ya? Es una rana, profesor, de gran tamaño. 30, 30, en este caso centímetros, profesor, que puede llegar justamente a medir hasta 50, o sea, son ranas enormes y las encontramos, profesor, en estos lugares. Encontramos también, profesor, recursos ictiológicos como los peces, el pejerrey y también, profesor, la trucha. Luego también, profesor, encontramos pues los especies de vegetación, por ejemplo, la totora o el yacho. Son, profesor, vegetaciones que crecen en este lago. La totora, profesor, con eso se construyen, no se construyen esos barquitos de totora, sí, con eso se construyen esos barquitos, ¿ya? Además, profesor, hay una ciudad dentro del lago llamada la ciudad de los Urus. Y los Urus también, profesor, está conformado por ese material llamado totora, ¿ya? Entonces, profesor, lago principal que debemos conocer, el lago Titicaca. En la región de Puno también encontramos, profesor, el tercer lago más importante, el lago Arapa, ¿ya? Y en Junín encontramos el lago Chinchaycocha, que es el segundo lago más grande del territorio nacional. Y eso, profesor, son los lagos. Muy bien. Ahora, pasemos, profesor, al otro tipo de humedal, en este caso, profesor, las lagunas.
¿ya? Las lagunas, profesor, no es lo mismo que el lago, sí, es lo mismo. Son zonas cóncavas de la corteza terrestre inundadas por agua dulce. Pero, profesor, a consideración de los lagos, son de menor tamaño, son de menor tamaño, ¿ya? Son de menor tamaño. En un lago, profesor, en un lago, así como el lago Titicaca, yo no puedo visualizar el otro extremo, porque son de gran tamaño. En una laguna yo sí puedo visualizar el otro extremo, son de menor tamaño. Igual, profesor, tiene un origen de tipo volcánico a través de los glaciares, de los ríos o también del aislamiento de los meandros, ¿ya? La principal laguna, profesor, que nosotros podemos ir conociendo son las que queda en nuestra región, la laguna de Salinas. La que queda, profesor, acá atrás del volcán Misti, sí. Ahí atrás, profesor, del volcán Misti, queda justamente esta laguna. ¿Tenemos otros profesores en otras regiones? Sí. Apurímac tenemos el Pachuca, en Angas tenemos el Churub, el Parón, el Boca de Puma, en Ayacucho el Parinacochas, en Junín el Pac. Ya son algunas lagunas, profesor, importantes en el territorio nacional. Ahora, ¿qué más, profesor, debemos saber de las lagunas? Bueno, las lagunas, en este caso, profesor, muchas de ellas también están siendo afectadas por la contaminación. La gran mayoría, profesor, como el Quilcarcocha, el Huasca y el Cocha, que quedan en la región de Lima, son, profesor, las más contaminadas. Antauta y Yaxacocha, profesor, que se ubican en Junín y también, profesor, en Puno, profesor, son otras lagunas que también, en este caso, están en ese proceso de contaminación. ¿Qué más, profesor? Bueno, tenemos las llamadas cochas, ¿ya? Profesor, usted no dijo que las cochas eran lagunas, sí, pero son lagunas específicas de la región de la selva. En la selva, profesor, se llamaban cochas, ¿se recuerdan? Cochas o chipivas, profesor, se llamaban así. Entonces, estas cochas, profesor, son lagunas que justamente se forman en la selva. Ahora, su formación, profesor, no se da como en la sierra o en la costa. No se da, profesor, por los glaciares, no se da, profesor, por las placas tectónicas. Aquí se da principalmente por la desviación y el rebalse de los ríos. Un río, profesor, en creciente termina desbordándose. Se desborda, profesor, a un costado y da naciente a qué? A una cocha. De ahí, profesor, sale un lago en la selva. ¿Y por qué, profesor, estas cochas son importantes? Son importantes, profesor, porque aquí también se almacena, en este caso, recursos ictiológicos. Hay gran variedad de peces. ¿Quién, profesor, come esos peces? Bueno, los pueblos indígenas, que viven justamente de la pesca artesanal, se alimentan de esos peces, profesor. ¿Qué más? ¿Dónde encontramos, profesor, cochas importantes? Bueno, encontramos, profesor, en la región de Ucayali, en la región, profesor, de Loreto, en los lugares donde encontramos, profesor, las cochas quizás más importantes. Rimachi y Anatico son algunas de ellas, en Loreto, ¿ya? Muy bien, profesor. ¿Qué más seguimos? Bueno, en este caso, profesor, seguimos con los humedales costeros. Profesor, un humedal costero me suena a la costa. Sí, es un humedal que queda en la costa. Son los llamados o denominados pantanos, ¿ya? Esas zonas, profesor, húmedas, donde hay agua y hay bastante vegetación, que son, profesor, ecosistemas que también viven en la costa. Sí, eso de ahí, profesor, son pantanos o humedales costeros, ¿ya? ¿Hay principales, profesor, humedales costeros? Sí. El más conocido y el que justamente se ubica dentro de una ciudad es los pantanos de Villa, ¿ya? Que queda, profesor, en la ciudad de Lima. O también, profesor, los humedales de Ventanilla, que son, profesor, otros que también, profesor, son muy resaltantes. En Arequipa, profesor, tenemos las lagunas de Mejía, que son también, profesor, un tipo de humedal costero, ¿ya? De humedal costero. En algunas ocasiones, algunos de los humedales, profesor, se mezclan, en este caso, entre aguas solubles y aguas saladas, o sea, agua dulce y agua salada. El caso, por ejemplo, de las lagunas de Mejía, tiene una mezcla, profesor, entre esos dos componentes de aguas. ¿Qué más, profesor? Bueno, tenemos luego los llamados bofedales, ¿ya? Los bofedales, profesor, ¿cómo yo los voy a distinguir? Son zonas, profesor, también cubiertas en este caso por agua, sí, agua que viene del suelo o del subsuelo, pero esta agua, profesor, que se genera en los subsuelos, a diferencia, profesor, de los otros, estos solamente los encontramos en la sierra y solamente, profesor, los encontramos a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar. ¿Ya? En esas partes, profesor, encontramos los bofedales, sí. Y los bofedales, profesor, son en este caso esos humedales en las zonas andinas.
¿ya? Y de esos humedales, profesor, ¿quiénes se alimentan? ¿Quiénes toman el agua? Toman principalmente los camélidos sudamericanos, el caso de la vicuña, la llama, la alpaca. Ellos, profesor, justamente toman agua en estos lugares o sectores. Los bofedales, profesor, ¿de dónde sacan esa agua? Ah, muy buena pregunta. Los bofedales, profesor, sacan agua de alguna laguna cercana. O también, profesor, estos mismos se han almacenado por las lluvias estacionarias que, profesor, en esta época, por ejemplo, suceden en las partes altas. Llueve, profesor, y esa agua se filtra. Se filtra, profesor, y da como consecuencia, ¿qué cosa? El almacenamiento del agua para estos bofedales. De esas dos formas, profesor, podemos decir que los bofedales están ahí. Pero, profesor, un bofedal entonces, ¿qué es? Un bofedal es un humedal a gran altura, a gran altitud, no altura, a gran altitud, 3.500 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué más, profesor? Bueno, los bofedales también se les conoce como oconales, ¿ya? Que en este caso, profesor, es su derivación del quechua. Y un oconal significa, profesor, mojado, significa mojado. ¿Qué más tenemos, profesor? Tenemos los llamados aguajales, ¿ya? Los aguajales, profesor, no son más que esas áreas húmedas, pero cubiertas por una vegetación muy inusual, no muy inusual, muy usual, que se llama aguajal. El aguajal, profesor, es esta planta, este tipo de árbol que nosotros tenemos en la imagen. Estos aguajales, profesor, me recuerdan a lo que hemos trabajado en la faja subandina y en lo que es, profesor, el tema de la selva baja. Exacto. Estos aguajales están en esos lugares, ¿ya? Son esas zonas, pues, profesor, pantanosas. Se le conoce como aguajales justamente por este tipo de vegetación que se llama aguajal. Algo importante de esto, profesor, es que estos sistemas de los humedales en los aguajales están en peligro por la constante tala, profesor, y depredación del hombre. El hombre muchas veces, profesor, depreda este tipo de árbol por sus frutos. Por lo tanto, profesor, los aguajales están también en peligro. ¿Qué más, profesor? Tenemos en este caso las aguas termales, ¿ya? Las aguas termales las vamos a entender como qué, profesor. En este caso, como aguas calientes que vienen de o emergen de la superficie terrestre, ¿ya? Eso de ahí, profesor, es un agua termal, sí. Aguas calientes que emergen de la superficie terrestre, que emergen en este caso, profesor, a la superficie terrestre. ¿Dónde hemos visto, profesor, aguas termales? Si es que hemos ido, profesor, hemos recorrido Arequipa, encontramos, profesor, en Yura, en el distrito de Yura. Encontramos, profesor, aquí en Baños Jesús, los que viven por Paucarpata. Encontramos, profesor, en Chivay, en La Calera, ¿ya? Y otros, profesor, encontramos en este caso en Cotahuasi, en La Unión, en este caso los baños termales de Luicho. ¿Por qué, profesor, es importante estas aguas termales? ¿Ya? Algunos, profesor, le adhieren que tienen propiedades médicas, que uno bañándose o tomando, profesor, estas aguas, puede, ¿qué cosa? Puede, en este caso, sanar de alguna enfermedad. Entonces, por eso se le adhiere justamente ese beneficio a la salud. ¿Qué más, profesor? Bueno, hay algunas principales aguas termales en el Perú. Quizás las que deberíamos conocer son los baños del Inca en Cajamarca, ¿ya? ¿Por qué por eso son importantes? Estos baños del Inca, como su mismo nombre lo dice, del Inca. Aquí, profesor, iba a bañarse el Inca, sí, en Cajamarca. ¿Se acuerdan? Bueno, en un pasaje de la historia, ¿no es cierto? Justamente cuando llegan los españoles y por primera vez se entrevistan, lo encuentran aquí, en los baños del Inca, en Cajamarca, ¿no? El Inca, profesor, estaba bañándose ahí. Y por primera vez, pues, profesor, tiene un encuentro con los españoles, ¿no? Y los españoles pues quedan deslumbrados, ¿no? Al ver al Inca. Muy bien. Otro profesor importante es en Puno, en este caso las aguas termales de Putina, ¿ya? ¿Tenemos, profesor, más aguas termales? Sí, en diferentes regiones tenemos más aguas, pero no necesitamos, profesor, aprendiéndonoslas todas, solamente las más principales. Las de Arequipa, sí o sí, porque, profesor, la Arequipa, muchas veces, profesor, las preguntas van relacionadas a nuestra región, ¿ya? Entonces, profesor, Arequipa, sí. Tienen que conocer, profesor, esos baños termales. Muy bien. Por último, tenemos, profesor, las aguas subterráneas. A diferencia, profesor, de las aguas termales que emergían, en este caso, a la superficie terrestre, estas avanzan por debajo de la superficie terrestre, ¿ya? Estas aguas, profesor, se encuentran por debajo de la superficie terrestre. ¿Qué de interesante, profesor, tienen las aguas subterráneas? Bueno, las aguas subterráneas tienen algo interesante, que muchas de ellas, profesor, en este caso son de origen magmático, origen, profesor, de los volcanes, esas aguas subterráneas, o también por infiltración. Y estas también, profesor, sufren un medio contaminante.
¿Quién las contamina, profesor? El hombre. El hombre, profesor, las termina contaminando a través de las aguas servidas en los vertederos, a través, profesor, de los drenajes urbanos, de los pesticidas, los fertilizantes. Todo eso, profesor, que es nocivo, que utilizamos en la corteza terrestre, termina filtrándose, profesor, hacia abajo y va dañando, ¿qué cosa? Las aguas subterráneas. Entonces, profesor, de esa manera se van contaminando, ¿ya? Entonces, muy bien. Hasta esta parte, en este caso, corresponde todo lo que es, profesor, hidrografía del Perú, ¿ya? Entonces, profesor, ¿hemos avanzado todos los temas? Sí, hemos avanzado todos los temas hasta esta parte. Ahora, ¿qué vamos a hacer, profesor? Nos quedan todavía 10 minutos, ¿ya? Vamos a ir, en este caso, antes de que termine, porque el siguiente tema también es largo, es bastante, ¿ya? Vamos a ir avanzando un poquito, profesor, del siguiente tema, ¿ya? Vamos a avanzar un poquito. ¿Por qué? Porque si no nos vamos a ir retrasando. Y si nos retrasamos, profesor, eso no nos conviene. No nos conviene retrasarnos. Entonces vamos a ir, profesor, viendo el tema que deberíamos estar tratando. Ya, este tema, profesor, es el tema, en este caso, de climatología. Ya, espérenme, voy en este caso. Solamente vamos a avanzar la primera parte para ir, profesor, ya entrando en ritmo. Porque la práctica número 3, profesor, relaciona el tema de qué. El tema, profesor, de lo que es hidrografía del Perú y también, profesor, el tema de lo que es el clima, ¿ya? Entonces, vamos a irnos, profesor, rápidamente a esta parte. Ahora sí. Vamos entonces, profesor, al tema de la climatología. Climatología, profesor peruano. Hemos venido, profesor, hablando en relación, ¿ya? A lo que es la geografía, a lo que es, profesor, la geomorfología, la hidrografía y ahora la climatología, ¿ya? La climatología, profesor, me suena. Me suena, profesor, a una ciencia, me suena a una disciplina, que tiene en este caso por objeto de estudio, profesor, los diferentes climas, ¿no es cierto? Tiene, profesor, en relación a eso. Pues muy precisamente vamos a ir viendo, profesor, de qué se encarga la climatología, ¿ya? La climatología, jóvenes, en este caso, estudia los fenómenos del clima, ¿ya? El comportamiento, profesor, de determinadas zonas. ¿Cómo, profesor, es ese comportamiento? Es distinto en este caso en gran parte del mundo. Esos fenómenos del clima, profesor, que suceden aquí, ya, que suceden aquí en el Perú, suceden de diferente forma, profesor, en otras regiones. ¿Quién las estudia, profesor, esos fenómenos del clima? La climatología, ¿ya? La climatología estudia los fenómenos del clima. Y, profesor, ¿cuáles son esos fenómenos del clima? Precipitaciones, humedad, profesor, precipitaciones de tipo líquida, sólida, en cristalinos. Todos esos fenómenos, profesor, los estudia justamente la climatología, ¿ya? Seguramente hoy se han dado cuenta, profesor, en la mañana que varios de los distritos han amanecido con bastante frío, ¿ya? Con bastante frío. Ha amanecido, profesor, nublado. Muy bien, es cierto, profesor. Gran parte, profesor, de Arequipa ha amanecido ya con esa sensación de frío. Muchos dirán, profesor, el clima hoy en día está loco. No diríamos tanto esa acepción, porque esa profesor de decir de que el clima está loco, estaríamos pues errando. No vendría a ser, profesor, el clima. ¿Y por qué, profesor, no vendría a ser justamente el clima? Porque hay una diferencia entre clima y tiempo, ¿ya? Entonces, para esta primera parte, lo que vamos a hacer, profesor, es diferenciar clima de tiempo. Ya sabemos, profesor, que los fenómenos del clima los estudia la climatología. Ahora vamos a diferenciar, profesor, clima de tiempo. Vamos entonces siguiendo, ¿ya? El clima lo vamos a entender de la siguiente forma. El clima, profesor, es nada más y nada menos que el estado promedio, ¿ya? De la atmósfera en una región determinada. Es el estado promedio, profesor, de la atmósfera en una región determinada. ¿Cómo es eso, profesor, de estado promedio? O sea, profesor, el estado promedio es un conjunto de rasgos habituales que tiene, profesor, una región. Por ejemplo, profesor, la región de Arequipa tiene, profesor, un clima templado. No hace ni mucho frío ni mucho calor. Esos rasgos habituales, profesor, es el rasgo promedio. O sea, ese rasgo, profesor, se arrastra durante un determinado
tiempo. A eso, profesor, le vamos a llamar, ¿qué cosa? Clima, clima. Entonces, profesor, el clima es en este caso el estado promedio de la atmósfera en una determinada región. ¿Qué más, profesor? ¿Y qué sería, profesor, el tiempo? El tiempo en este caso, jóvenes, vendría a ser el estado actual de la atmósfera en un lugar determinado, el estado actual en la atmósfera. Si yo le preguntase, ya, si yo le preguntase, por ejemplo, a ver, vamos a preguntar a quién. A ver, vamos a preguntar, digamos, a Alondra. Alondra, por ejemplo, ¿en qué distrito vives? Cri, cri. Muy bien, Alondra, en Hunter. Actualmente, Alondra, ¿cómo está Hunter? ¿Cómo ves el cielo? ¿Está soleado, nublado, despejado? Está nublado. Muy bien. Profesor, hoy día está nublado. Ahorita mismo, profesor, está nublado. Ese estado, profesor, en este caso actual de la atmósfera, ese estado actual, profesor, en ese lugar de Hunter, eso de ahí es el tiempo. Porque ese estado, profesor, puede variar. Puede variar, profesor. Más tarde puede ser que salga el sol. Más noche, profesor, puede ser que llueva. Entonces, profesor, el tiempo es el estado actual, en este caso, de la atmósfera en un determinado lugar. Ya es el estado actual. Y el clima, más bien, profesor, es el estado promedio. O sea, profesor, ¿qué es lo que se repite en una constante? Ya, entonces, espero que me hayan podido entender. Y sin caso no, pues vamos a hacerlo con un ejemplo. Ya, a ver, vamos a ir viendo, profesor. Hoy día en la mañana, todos los que se han despertado, algunos supongo que escuchan la radio, algunos prenden sus celulares, ¿tá? Los que han prendido la radio, por ejemplo, habrán escuchado, profesor, que hay una secuencia en los noticieros donde sale, en este caso, profesor, una persona y empieza a decir, ¿no? El día de hoy en Arequipa, ¿no es cierto? Vamos a estar bajo 16 grados, estamos bajo los 16 grados centígrados, bajo un cielo nublado, con frío, con quizás alguna parte nublada. Le dan una indicación, profesor, de ello. Eso de ahí, ¿qué vendría a ser? ¿Vendría a ser, profesor, en este caso, tiempo o vendría a ser, profesor, el clima? Esos datos que nos dan hoy en la mañana. Ya, muy bien. Junior dice tiempo, entre comillas. Ya se le dice tiempo y Grisela dice clima. Ya, eso de ahí que nos han dicho, profesor, es el estado del tiempo. ¿Ya? Porque eso solamente es para hoy lunes. Para mañana puede ser, profesor, que esos grados centígrados suban. Mañana puede ser, profesor, 24 grados centígrados, cielo despejado, totalmente soleado. Inclusive te dicen, no, cuidado en este caso de los rayos infrarrojos. Eso de ahí, por ejemplo, profesor, ya, eso de ahí también sigue siendo tiempo, porque está dando qué cosa. Está dando en este caso, profesor, el estado actual de la atmósfera. Ya, ese es, profesor, el estado actual. Entonces, cuando decimos, profesor, que está en este caso el día de hoy, profesor, está nublado, todo eso es el estado atmosférico, ¿ya? Pero si yo me dirijo, profesor, al clima, tendría que ver cómo ha sido el promedio, profesor, del clima en Arequipa. Entonces diría en este caso que el clima en Arequipa, profesor, tiene en este caso un clima templado, húmedo, o puede ser, profesor, templado, caluroso. Ese promedio más bien, profesor, vendría a ser el clima. Entonces, profesor, ya vamos diferenciando justamente esas dos formas, clima y tiempo, ¿ya? El clima, profesor, rasgos habituales, en este caso de la atmósfera, que son característicos de una región o de algún lugar. ¿Qué rasgos tiene, profesor, por ejemplo, Arequipa? Arequipa, profesor, en su clima tiene rasgos, en este caso, en algunas partes, profesor, es muy árida. La humedad, profesor, no hay mucha humedad. Es un clima más o menos, profesor, templado. O sea, hay una serie de variaciones. Esos rasgos habituales, profesor, justamente son el clima. Y ahora, el clima, profesor, ¿cómo se estudia? Bueno, el clima, jóvenes, se estudia y se determina en un periodo de 30 años. O sea, yo para decir, profesor, que Arequipa es de clima templado, tengo que haber estudiado su clima con los diferentes elementos, temperatura, presión atmosférica, profesor, nubosidad, todas ellas en un periodo de 30 años. Y de esos 30 años, profesor, como mínimo, tengo que sacar un promedio para recién que determinar qué tipo de clima tiene Arequipa. Entonces, el clima, profesor, son justamente ese promedio, profesor, de más o menos 30 años que tiene un determinado lugar o región, ¿ya? Mientras que, profesor, el tiempo dijimos que solamente pues es el estado pues actual,
No, profesor, es el estado actual de la atmósfera. ¿Cómo está hoy día la atmósfera, profesor? Hoy día está nublada, muy bien, está nublada. Y eso, profesor, dura en un periodo muy corto, porque el tiempo, profesor, varía. El tiempo varía. Puede estar, profesor, ahorita nublado, más tarde puede llover, o más tarde, profesor, puede ser soleado, ¿ya? Entonces, quería justamente que evidenciamos, profesor, esa diferencia entre tiempo y justamente, profesor, clima, para ir viendo, profesor, ya el elementos del clima, ¿ya? Dentro de los elementos del clima, profesor, vamos a ver la radiación, la temperatura, la precipitación, la humedad, la presión atmosférica, los vientos y la nubosidad, ¿ya? Esto, profesor, vamos a ver justamente en ese lugar. Bueno, en esta parte, profesor, de la climatología. Pero, profesor, ya hemos visto la primera parte. Muy bien. Ahora entonces, profesor, vamos a pasar a la segunda parte. El primer elemento, profesor, es la radiación solar, ¿ya? Profesor, como su nombre lo dice, radiación solar, elemento del clima, radiación solar. La radiación solar, profesor, yo lo asimilo con qué? Con la energía emitida por el Sol y absorbida por la Tierra. Energía emitida por el Sol y absorbida por la Tierra. ¿Cómo se traslada, profesor, esa energía del Sol? Se traslada a través de ondas electromagnéticas. Son ondas, profesor, que yo no puedo visualizar a simple vista, pero en este caso, profesor, es el reflejo de la luz, ¿ya? La luz, profesor, que en este caso viene del Sol, viaja a través de las ondas electromagnéticas e ingresa a la Tierra. Y en la Tierra, profesor, esta irradiación o esta radiación solar, profesor, es absorbida. ¿Y la convierte en qué? La convierte en calor, ¿ya? La convierte, profesor, en calor. Es por eso que nosotros, profesor, estamos pues aquí en el planeta a veces de calor, a veces, profesor, en este caso de frío. Bueno, en el caso de la radiación solar es el calor, ¿ya? En el caso de la radiación solar, profesor, es el calor. Muy bien. ¿Cómo se traslada, profesor, esta radiación solar? A través de las ondas electromagnéticas, ¿ya? A través, profesor, de las ondas electromagnéticas. ¿Qué más, profesor? Bueno, nosotros para poder medir la radiación solar tenemos un instrumento. El instrumento con el cual yo mido esa radiación solar, o sea, qué cantidad de calor ha ingresado, profesor, a la Tierra, lo mido a través del heliógrafo, ¿ya? El heliógrafo, profesor, me mide la cantidad de luz solar en el ambiente. Mide la cantidad de la luz solar en el ambiente. Pero, profesor, también está el heliómetro y el piranómetro. Muy bien. Estos dos instrumentos también me ayudan a qué? Me ayudan a medir la radiación solar, ¿ya? Por ejemplo, el piranómetro, profesor, me ayuda a medir la intensidad, mientras que lo que vendría a ser el pielómetro, profesor, me ayuda a medir la cantidad. De manera completa, el heliógrafo, más bien, profesor, me ayuda a medir pues toda la cantidad de luz solar emitida, en este caso, en el ambiente, ¿ya? Muy bien, profesor. Entonces, esta radiación solar lo medimos a través del heliógrafo. Ahora, algo muy importante, cuando se emite, profesor, justamente esta radiación solar, hay una radiación, profesor, de rayos infrarrojos. Muchas veces, profesores, los rayos infrarrojos, los rayos ultravioleta, causan, profesor, daño en las personas, ¿ya? Entonces, si causan, profesor, un daño, hay un valor justamente de índice para ver, profesor, la radiación solar que ingresa, en este caso, en determinados lugares o espacios de nuestro territorio. Entonces, en esos casos, profesor, yo tengo que irlos determinando. ¿Cuándo, profesor, debo, en este caso, cuidar mi piel? Porque es muy importante no exponerse mucho a la radiación solar. Bueno, hay un índice de valores. Cuando estamos, profesor, en índice de valores mayor a 14, nosotros, profesor, tenemos un nivel de riesgo alto en justamente la radiación solar. Por lo tanto, debemos utilizar, profesor, algunas indumentarias en relación, profesor, a esa radiación solar. ¿Cómo, profesor, se representan esta radiación solar en un mapa? Se representa a través de las líneas isoelias. Son líneas, en este caso, profesor, ¿ya? Líneas, en este caso, profesor, termodinámicas, donde vamos a ver en qué regiones, profesor, hay mayor radiación solar, ¿ya? Entonces, profesor, vamos justamente, en este caso, vamos tratando de captar, profesor, esos datos importantes. Primero, el instrumento con el que mido, profesor, el heliógrafo. Luego, profesor, las líneas que representamos esa radiación solar es a través de las líneas de ISO-ELI, ¿ya? Muy bien. Entonces, jóvenes, creo que nos vamos a quedar en esta parte porque ya he visto la hora. Ya terminó la hora, sí.
Muy bien. Entonces, jóvenes, nos vemos la siguiente clase. Ya nos quedamos en esta parte. ¿Cuál? ¿La anterior o la de ahora? La anterior sí les he mandado.